esta suerte de esto que permite Flow y que permiten las señales de Somos, ¿no? De que exista verdaderamente una federalización de los medios, si se quiere. Bueno, hoy vamos a aprovechar al invitado que lo veníamos anunciando desde el comienzo para hablar un poco de federalismo, para hablar un poco de economía, para hablar un poco de el momento por el que está atravesando el país y que nos dé su visión. Ciertamente el invitado ya ha estado en Corrientes en muchas oportunidades y decía recién fuera de cámara, nos comentaba que extrañaba un poco el poder estar. Ha venido a presentar su libro aquí a Corrientes y por supuesto Corrientes y Chaco de Parabienes los recibimos con un fuerte aplauso. Está con nosotros Ricardo López Murphy. Un gran gusto, ¿eh? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Recorriendo, haciendo, digamos, el esfuerzo de tomar contacto con mi gente en Corrientes y en Chaco. ¿Después de cuánto tiempo? Y no venía desde hace 2 años. Bien. Es decir, en el 19 vine, en el 20 ya con la pandemia no pude y bueno, este año estuve demasiado concentrado en la elección de Buenos Aires. En las dos, ¿no? En la provincia y ciudad. Finalmente fui candidato en la ciudad, pero eso me obligó, sí, enfrenté a la maquinaria más exitosa que hay en la historia electoral argentina, que es la maquinaria que gobierna la ciudad de Buenos Aires. Hace prácticamente 16 años que no pierden una elección, así que enfrentarlo y animarse en esa desproporción de medios me requirió una concentración de esfuerzo enorme. Por eso cuando ni bien terminaron las primarias quedamos que yo iba a hacer una visita a la gente aquí en Corrientes y en Chaco. Nosotros tenemos una dirigencia y muchas ONGs que hacen la labor de centros de estudio y quería promover todo eso y es lo que vengo a hacer. No, más allá de que obviamente nuestro interés aprovecharlo para hablar un poco de realidad, de política, concretamente también ha venido a presentar un libro. Exactamente. Un libro interesante porque en realidad usa mi vida como una excusa, que es recorrer la segunda mitad del siglo XX y los primeros 20 años de este siglo contando sobre mi vida el trasfondo de los conflictos mundiales, de los problemas nacionales, de mi propio proceso de formación política, ideológica, mis luchas a lo largo de tantos años. Yo no oculto mis años, yo tengo 70 años, me he pasado 50 y pico de años metido en estos líos. Y bueno, el libro usted puede discrepar mucho conmigo, igual le va a venir bien leerlo, porque claro, es un repaso de muchos problemas que tuvimos, una explicación que no está en muchos casos disponible. Fue un esfuerzo grande, pero creo que va a ser bien recibido. Ricardo, esto en esa recorrida, ayer tenía la suerte, después lo voy a comentar un poquitito más, tuve la suerte de estar de presentador, de mediador en una charla, mandamos saludos a toda la gente, a todo el equipo de Farmar y de CUFEC, y se hablaba un poquitito de economía con uno de los disertantes, ¿no? Y haciendo un poco de historia, parece que hay realmente un proceso cíclico, ¿no? Más tarde o más temprano terminamos cayendo en lo mismo, de una forma u otra, gobierne quien gobierne. ¿Dónde estamos parados hoy? Es un buen punto. Usted sabe que yo tuve hoy una larga plática con el gobernador de mucho tiempo. Y él me hacía el punto del problema de la prohibición de las exportaciones de carne y el daño que le hacía a Corrientes, la magnitud del daño. Y en toda esa reflexión, una cuestión que surgía era por qué reiteramos los errores. Eso ya se hizo, eso fracasó, y lo volvemos a hacer con un costo inmenso para la economía, para provincias ganaderas como Corrientes, con un enorme potencial, destruyendo mercados. Entonces, eso mismo ocurre con el endeudamiento vía el Banco Central, que costó tanto arreglarlo hace tantos años atrás, y otra vez volvemos a la misma historia de endeudar al Banco Central y el Banco Central endeudar el sistema financiero y complicar enormemente la situación. Creo yo que el problema más grande de Argentina es que no aprende. O sea, su liderazgo no aprende.
Pero tenemos intenciones de aprender, porque cuando yo lo escucho diciendo esto, veo a todos los que hacen los anuncios y ya entiendo que el que está anunciando, diciendo la medida que va a ponerse en práctica en ese momento, ya sabe que va a fracasar, porque ya se hizo, ya fracasó, y que lo que él está diciendo no va a funcionar, pero igual lo dice, igual lo hacemos, igual volvemos a caer. ¿A quién le conviene esto? Porque yo creo que a nadie le conviene. O a algunos, quizás bueno, en alguna medida los que reiteran los errores fueron los mismos que los cometieron. No es... Ahora, vea el costo para Corrientes. Hoy con el gobernador hacíamos la cuenta. A usted le pagan el dólar al productor de jugo, al productor de carnes, 80 y pico de pesos. Con las retenciones. Sí. Y el Banco Central lo vende a 180. Entonces, todos hablamos de las retenciones, no hablamos del margen cambiario. Claro. Y en realidad lo que me decía el gobernador, dice, estamos viviendo una época de un centralismo como yo nunca conocí. O sea, una expropiación de los recursos, por ejemplo, de Corrientes, dramática. ¿Dónde está la expropiación? En el margen cambiario. El Banco Central compra 80, 90 y lo vende a 180. Es mucho lo que se Es mucho, pero es mucho. Es mucho a un costo enorme. Agréguele a eso el costo de prohibir las exportaciones, porque fíjese que alguien al que le quita casi 2/3 de lo que vale, probablemente más, 3/4, usted además de quitarle eso, lo prohíbe. Pero entonces, entonces no hay más que rendirse ante aquellos que sostienen que esto es para el beneficio económico de unos pocos, digamos, y nada más. No, yo diría que forma parte de los prejuicios, o sea, de prejuicios, de una visión muy contraria al interior, muy anclada en los problemas electorales del Gran Buenos Aires, y eso yo creo que lleva a veces a decisiones disparatadas. Los dos casos que le mencioné Pero es la realidad que vivimos, no es una cuestión nueva, usted recorre el país hace mucho tiempo. Es la realidad que vivimos en todos los órdenes en el interior. Bueno, es lo que venimos hablando con los candidatos a nivel nacional, a legisladores nacionales de la provincia, y que el intento a veces por instalar conceptos federales cae en saco. No, pero fíjese, yo el otro día le decía a candidatos santafesinos, digo, que es un poco más grave que en Corrientes. O sea, en Santa Fe usted le reventó la fábrica de biodiesel, le reventó la industria frigorífica, lo revienta con margen cambiario. Entonces, la pregunta que yo me hacía es, ¿quién puede votar en Santa Fe, que es tan confiscada, por el Frente de Todos? Es decir, es difícil, porque usted está sufriendo una situación. ¿A qué punto será eso que los gobernadores de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba prácticamente se han rebelado contra el gobierno nacional? O sea, esta es la magnitud del problema. El gobernador Corrientes me hacía hoy la reflexión de decir, bueno, es que nadie reputa lo que está pasando con el margen cambiario. Se nos están quedando con una parte nuestra y parece que no nos damos cuenta, y nos damos cuenta, ¿no? Digo, este tema, probablemente este sea el gobierno más antifederal que hemos tenido. Las razones que, bueno, usted ve dónde está la batalla política del gobierno, está en el Gran Buenos Aires. Económicamente hay mucha gente, ciudadanos de a pie, o sea, las personas con las que uno se cruza todo el tiempo, personas que incluso jamás en su vida quizás pudieron haber visto un dólar o que han ahorrado algo en algún momento, y esto que hoy decíamos, esto es cíclico, empiezan a temer, hay una preocupación grande respecto a lo que puede llegar a ocurrir de aquí en adelante. Eso está bien, es un buen punto. Yo creo que ese es el problema de hacer política miope. Es decir, parece que toda la estrategia electoral y política del gobierno es hasta el 14 de noviembre. Usted le pregunta al gobierno, ¿qué va a hacer después del 14 de noviembre? Y no sabe ni ello. La crisis que vivieron después del 12 de septiembre, usted recuerda esas 2 semanas estremecedoras,
No para mí, que ya a mi edad, con las que he vivido, no, pero yo vi mucha gente que estaba realmente asustadísima por las dificultades que había en la coalición de gobierno y la sensación de que se insultaban. Yo nunca he visto a un presidente insultado como lo insultó Vallejo, la diputada del partido del presidente, no es que de otro partido. Usted vio que a Vallejo no le pasó nada. No, y Entonces, más allá de todo lo que se habló y de que en realidad lo filtraron a propósito. Claro, pero digo, esas cosas en la gente, digamos, el ciudadano común lo angustia. Bueno, entiende cómo funciona la política. Yo diría, mi sensación es que luego el 14 de noviembre, yo nunca le doy consejo a mi adversario, acá le voy a dar uno. Acepten el resultado de las elecciones, tengan la capacidad de aguantar la adversidad, sepan que quedan 2 años más, no entren en una crisis de conflicto interno que ponga al país en una situación más vulnerable. Ya estamos muy vulnerables por un conjunto de circunstancias, mala política, la pandemia, entonces no deberíamos agravar los problemas que tenemos. La oposición se va a comportar seria y responsablemente, va a hacer su trabajo en el Congreso y no va, bueno, prácticamente no, estos problemas no vienen de la oposición, o sea, lo que discutimos permanentemente son las internas del oficialismo. A mí me hace acordar, ustedes son muy jóvenes, pero en el 73-76, 73-75, en realidad el conflicto, el único que había eran las peleas internas del gobierno. Y esto fue una experiencia muy terrible esa, y yo espero que hayamos aprendido. Yo creo que no. Yo soy un poco más escéptico, tal vez más joven, pero más escéptico y no tan joven. Pero yo tengo una visión un tanto más... yo no sé si realmente al ciudadano por ahí le preocupan estas cosas de las peleas internas y demás. Creo que... claro, pero repercuten. No tengo Cuando ninguna duda. generan incertidumbre, sí. Sí, porque... pero hay mucha gente que tiene la preocupación real de no llegar a fin de mes. No llegar a mañana, de no saber qué hay. de llegar a su casa y saber que durante todo el día no pudo hacer lo suficiente para la comida. Y entiendo que quienes toman las decisiones están lejos de esa realidad. Sí. El que decide sobre el transporte público no usa ni conoce el transporte público. El que decide sobre la economía de la gente tiene la vida económica solucionada largamente. No, y fíjense que fue un trend topic en Twitter que yo usaba colectivo. O sea, yo siempre digo, qué cosa disparatada. Yo no uso colectivo me lo uso hace muchos años, porque me es cómodo, no me estreso manejando. Tengo una línea de colectivo ahí en Buenos Aires que es muy frecuente. O sea, no tiene ningún mérito. Simplemente lo hago porque me conviene físicamente, me hace caminar algunas cuadras y además me conviene porque no me estreso y es muy económico. Todas las razones me llevan a eso. Pero lo que me llamó la atención es que eso fuera una noticia que 2 días del debate electoral fue porque andaba en colectivo. ¿Sabes? Digamos, por supuesto mis adversarios tratando de decir que había sido una toma de campaña. Lo que pasa es que había en Twitter 10 años de fotos arriba de los colectivos, entonces es una tontería. Pero quiero decirle, es verdad eso, uno de los problemas graves que tiene la política en la Argentina es cuán alejada la gente está. Y parte de ese alejamiento es ese punto que ustedes hacían del federalismo, la inmensa concentración de poder en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, cuando usted desconoce, decía el gobernador hoy, los derechos de las provincias, hay un punto donde el saqueo se vuelve intolerable. Y que además es anticonstitucional, porque... Bueno, claro, pero fíjese que el control de cambio, que es donde se origina esto, ha sido muy popular entre esta gente. O sea, cada vez que llegan ponen el cepo, y el cepo es el que permite todo esto enjuague. Bueno, Ricardo, sabemos que te están esperando, que hay varios lugares, está de visita en visita, López Murphy está en Corrientes, la verdad que para nosotros es un inmenso placer poder contar con usted en esta charla, un ratito aquí que nos haya visitado, porque además creemos en todos estos conceptos y tenemos, como tantos otros, muchísimas dudas. Uno puede estar de acuerdo o no. Muy bien. Además es natural que sembremos esperanza, o sea,
Usted dice que usted es más escéptico que yo. Yo tengo la obligación de generar una salida y una visión esperanzadora. Y no es una cosa de un chico soñador. Yo de chico no tengo nada, de soñador menos. Yo digo, nuestros vecinos, Uruguay, no tiene ninguno de estos problemas. Es un país muy parecido a nosotros. No puede ser que nosotros tengamos estos problemas. Tenemos que poder ordenar. Ahora, no lo podemos ordenar si la única visión que tenemos es esa visión miope que miramos de acá a un mes y lo único que nos obsesiona es la elección. Eso no puede ser un criterio para gobernar. Sí, pero lo es, lamentablemente. Bueno, pero eso es lo que hay que reemplazar. Ahí donde la gente común que usted mencionaba les produce daño la incertidumbre. Porque todo eso que usted dice es cierto. Con incertidumbre y con crisis se hace peor. Gracias. Gracias por el tiempo. Nos vamos a la pausa y ya regresamos.